tenga su templo preparado para verlo, para tener un encuentro con Él. Aleluya. Un encuentro genuino y verdadero. Aleluya. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Al eterno Rey. Y adoramos, Jesús. Esto es para ti, Padre. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Esa misma comunión, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Comunión. Padre, te doy gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas en esta hermosa mañana, Padre. Esto es para el continuo crecimiento de tu obra, Padre, para seguir creciendo y llevar tu obra a cabo. Te adoramos, Jesús. Bendice al 101 al que está dando en esta mañana, hermosa mañana, y al que dará a la distancia, Señor. Bendícele, multiplícale y te damos gracias, Señor, por estos diezmos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria, gloria al que vive para siempre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dios bendiga cada vida a la distancia. Deme un momentito por aquí. Aleluya, gloria a Dios, santo eres Dios. Mi alma te adora y mi alma te glorifica, Jesús. Poderoso es el Señor. Mientras escuchaba a Coraima cantando, el Señor me ponía a pensar, la iglesia estará esperando el regreso de su venida. Como decía ella, estaremos preparando nuestro templo con esa pasión para decirle al Señor, regresa, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu iglesia. A veces decimos, ven, Señor Jesús, pero realmente estamos deseando que el Señor regrese, porque el Señor regresa pronto, iglesia. Amén. Aleluya. Estamos contentos, un domingo más que podemos llegar a la casa del Señor. Y te voy a pedir en esta hermosa mañana que me acompañes al libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al versículo 6. Job, capítulo 42, del versículo 1 al 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Job le respondió al Señor, sé que tú puedes hacer lo que quieras. Estoy leyéndolo en una versión en la PDT, en la palabra de Dios para todos. Esta es otra versión posiblemente a la que usted tiene. Y repito, entonces Job le respondió al Señor, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que solo soy polvo y cenizas. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo, por una nueva oportunidad, Señor. Padre, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo, que ya estaba aquí en este lugar, comience, Señor, a hacer el trabajo, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, que esta semilla que va a ser enviada, Señor, Padre, dé su fruto, mi Dios amado, que caiga en un corazón de terreno fértil, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, porque hoy todavía podemos escuchar tu palabra, podemos predicar tu palabra, podemos llevar tu mensaje, Señor, libremente. Y en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo, Señor, de esta atmósfera, Padre de la gloria. Disipa todo aquello contrario que se quiera levantar, mi Dios amado, y queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el dueño
y Señor de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Hemos leído el libro de Job, uno de los últimos capítulos del libro de Job. Y sabemos que nosotros estamos familiarizados con la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Sabemos, ¿verdad?, que Job, la palabra dice que era un hombre justo, recto, con una integridad intachable, ¿verdad? Esas eran las descripciones que el Señor dio de Job. Pero hubo un momento en que el Señor le dijo a Satanás si no había considerado a su siervo Job, si no había tomado en consideración, ¿verdad?, tocar a su siervo Job. Lo lindo de todo esto, resumiendo un poco de la historia de Job, es que el mismo Satanás le dijo: yo no le puedo hacer nada, porque tú lo tienes cubierto. Usted entiende, ¿verdad?, la hermosura de la cobertura del Señor sobre nuestra vida, la importancia de que el Señor nos cubra con su presencia, la importancia de ser recto, justo delante del Señor, amén. Y esto era sumamente importante, y Satanás le dijo al Señor: yo no puedo hacer nada en contra de él. Así que, si tú no le quitas ese vallado, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le permitió que Satanás tocara a Job con ciertos límites. Primeramente quitó todo lo que eran las pertenencias de Job, todo lo que rodeaba a Job, todo aquello que Job había pasado por muchos años edificando y teniendo la integridad y teniendo el respeto de toda aquella ciudad, de todos los que le rodeaban, lo conocían por ser un hombre justo, recto y con una integridad intachable, como te mencioné. Pero el Señor permitió que Satanás primeramente le quitara todo lo que él tenía, todas las posesiones, inclusive sus hijos, su familia. La segunda vez el Señor le permitió a Satanás tocar a Job, pero aún así no le permitió quitarle la vida. Siempre el Señor va a poner límites, porque Él es soberano y el control de tu vida la tiene solamente Dios. Cuando caminamos en integridad, cuando andamos siendo justos y rectos delante del Señor. Y sabemos la enfermedad que tocó a Job, al nivel que Job llegó a maldecir su propia vida, el día en que había nacido. Y resumiendo, ¿verdad?, sabemos que el Señor comenzó hablando de ese carácter perfecto y recto y la ética que poseía en integridad Job. Job podía ir delante del Señor y presentar también holocaustos por sus hijos. ¿Qué no hacía Job? Job se encontraba o se sentía en una perfección en su vida. Job se encontraba que todo le era posible, que todo podía tenerlo, que todo era accesible, porque él andaba según la ley de Dios, según los estatutos de Dios. A Job no se le podía encontrar, si fuera en nuestra humanidad, alguna falta. Pero ¿por qué? Yo preguntaba, ¿por qué, Señor, tú permitiste? Si era tan justo, tú querías obviamente mostrarnos algo más profundo en la vida de Job. A pesar de que vamos a pasar por angustia, a pesar que vamos a pasar por pérdida, a pesar de que podemos pasar por un sinnúmero de cosas, tú nos quisiste enseñar algo más profundo. Y la vida de Job, sabemos que cuando Job comenzó a vivir todo esto, y él comenzó a ver lo que estaba sucediendo, no solamente lo que estaba viviendo, sino que se levantan sus mejores amigos a tratar de culparlo, diciéndole que lo que le estaba sucediendo a Job era por culpa de él mismo, porque había pecado en él. Cuando era un hombre justo, reconocido por Dios como justo y recto, con una integridad intachable, ¿cómo es posible que sus amigos, sabiendo cuál era la vida de Job, que sabían lo que Job hacía, todas las obras que Job hacía, todo lo que Job vivía, podían decir que solamente lo que le estaba ocurriendo era porque había pecado oculto en Job? Pero eso no era lo que estaba sucediendo. El Señor quería mostrarnos algo más profundo. Dios permitió que Job pasara por una serie de tribulaciones y quebrantamientos para demostrarle a Job que lo que él había obtenido no era suficiente.
A pesar de su vida que era intachable, había algo que todavía había que trabajar en Job. Y era su interior, era su corazón. Porque Job se basaba en que él era muy perfecto, que no era posible que lo que le estaba pasando le estuviera pasando, porque él comenzó entonces a cuestionar a Dios. Comenzó a hablar, si usted se va al capítulo 29, ahí Job comienza a decir, si yo estuviera en los meses pasados, donde yo estaba bien, donde nada me pasaba, donde la luz de Cristo estaba sobre mi vida, ¿cuántas veces nosotros no hablamos de la misma manera cuando llega una situación a nuestra vida? Aún viviendo una vida correcta delante del Señor, pueden llegar momentos difíciles, pero la manera de cómo yo me enfrento a esa situación difícil es lo que va a marcar la diferencia. Porque Job en el capítulo 29 comenzó a hablar y a decir, ya que sus amigos habían empezado a cuestionar, diciendo que él había faltado algo a la ley de Dios y por eso la ira de Dios estaba sobre él. Pero no era así. Es que Dios necesitaba trabajar con el interior de Job, hacerlo un hombre renovado, un hombre de Dios. Es bueno tener nuestra integridad delante de Dios y no le estamos quitando nada de la importancia de lo que es la integridad, el ser justo y recto delante de Dios. Pero aquí el punto es que nada de esto pensemos que es por nuestra propia cuenta. Que lo que hemos hecho es porque nosotros lo hemos hecho. Todo lo que nosotros podemos hacer es con la ayuda de Dios. Y en Job había podemos decir, un poco de orgullo en su perfección. Y eso era lo que Dios quería mostrarnos a través de Job. Porque por fuera no le podían encontrar nada a Job. Pero cuando Job se encontró enfrente, nunca maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació y comenzó a reclamar y salieron los por qué. Que se me olvidó de decirte el tema de hoy. El tema de hoy es el otro lado del por qué. Comenzaron a salir los por qué de Job. Si yo ayudaba al pobre, si yo ayudaba a la viuda, si yo daba consejo y aún los ancianos callaban para escuchar lo que yo decía. Todo era yo hacía. Y Job comenzó a hablarle a Dios de esta manera. ¿Cómo era posible que él estuviera viviendo de esta forma? Job comenzó a defenderse a sí mismo delante tanto de sus amigos, de todos los que le rodeaban. Comenzó a presentar reclamos, desafió a Dios, culpó a sus amigos, intentó justificarse a sí mismo al nivel de aborrecer su vida y maldecir el día en que había nacido. Él dijo, borra este día aún de los meses del año. A ese nivel había llegado Job. Y aquí es que entonces nosotros vemos qué hay dentro de nuestro interior cuando llegan las dificultades. Job se había aferrado a una vanidad humana. Job se había aferrado a la ética o a la integridad que tenía, pero era por su propia cuenta. Se le había olvidado que quien lo tenía en el lugar que lo tenía, que todo lo que tenía era gracias a Dios. Nosotros necesitamos tener dentro de nosotros la integridad de Dios. Y Job se había vuelto, él tenía una vanidad por todo lo que él había hecho. Y comenzó a reclamarle a Dios. Por tal motivo, la intención de Dios no era juzgar a Job, sino era reedificarlo, volverlo a levantar, hacerle entender que aún todo el conocimiento que él tenía de la ley, porque todo lo que él hacía rectamente y siendo una persona justa, era porque cumplía la palabra de Dios, era porque vivía la palabra de Dios. Pero él solamente tenía el entendimiento, pero le faltaba conocer al dueño de esa verdad. Le faltaba tener un encuentro verdadero con el dueño de aquella verdad que conocía, pero todavía le faltaba un encuentro con el Señor.
Dios quería desarraigar ese árbol que había dentro de él, en la integridad que él se creía que porque era íntegro y era recto delante del Señor, a él no le podía pasar nada. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que somos tan buenos, pero que no nos puede pasar nada, que no podemos pasar por momentos difíciles? He visto y he escuchado a mucha gente hablar muchas veces: ay, es que yo me he alejado de Dios porque el momento que me llegó es muy difícil. Yo no puedo vivir con lo que estoy pasando. Y he decidido alejarme de Dios. ¿Por qué Dios tiene que pagar las culpas de nuestras decisiones? ¿Por qué Dios tiene que pagar la culpa de todo lo que nosotros hacemos o de que alguien nos haga algo? ¿Por qué Dios tiene que pagar las culpas? ¿Por qué comenzamos con los por qué esto, Señor? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué comenzamos a reclamarle a Dios de lo que nos está pasando en vez de decirle: Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? Señor, aunque yo conozco tu palabra, Señor, de oídas te había escuchado, pero quiero verte. Y eso era lo que le faltaba a Job. Job creía que en su propia conciencia él no estaba haciendo nada malo, que lo que él había hecho era todo bueno, que no era merecedor de lo que estaba pasando. Seremos probados, iglesia. Nuestra fe será probada todos los días de nuestra vida porque vamos en una perfección hasta el día que Él regrese por nosotros. Si usted piensa que no tendremos aflicciones, estamos equivocados, porque la palabra dice que viviremos esas aflicciones, que viviremos momentos difíciles. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer en esos momentos difíciles? ¿Reclamarle a Dios o esperar que Él haga y se nos revele y que la plenitud de Dios esté frente a nosotros? El conocimiento de la verdad es sumamente importante, y usted sabe que yo como pastora lo predico y lo recalco todo el tiempo. El reconocer, el entender la palabra de Dios es sumamente importante. El escudriñar la palabra, el vivir, porque la palabra dice que seamos hacedores. Pero también tenemos que tener una revelación de esa palabra, una revelación dentro de la palabra del Señor, que cuando lleguen los momentos difíciles yo pueda vivir sobre esa palabra. Yo pueda vivir creyendo lo que su palabra dice. Que aunque venga el momento difícil, yo no peque contra Dios, yo no falle contra Dios, yo no le reclame, sino que comience a entender la palabra que Él ha depositado en mí. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos pensar que todo va a ir bien y que cuando lleguen los momentos difíciles no somos merecedores de eso. ¿Cómo vamos a llevar vamos a ir a otro nivel, a otro ámbito de crecimiento en nuestra vida y de acercamiento a Dios, si siempre todo nos va bien? Gloria a Dios cuando los momentos son buenos. Job dijo en un momento dado: solamente recibiré el bien de Dios y no el mal de Dios. Él había comenzado bien su proceso, pero cuando ya se vio en un momento, en esa situación demasiado fuerte, en esa enfermedad, donde dice la palabra que él se rascaba y era muy fuerte lo que tenía en su cuerpo, que llega el momento en que ya él no podía más. Y entonces empieza la mente humana a hablar. Empieza la mente humana a decir: es que se supone que yo no pase por esto. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Qué fue lo que Dios le contestó a Job? ¿Dónde estabas tú cuando puse el fundamento de la tierra? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Dios tuvo que confrontar a Job fuertemente y revelarse a su vida para que Job pudiera ver quién era Dios. Porque Job había huido. Él entendía la ley, él vivía bajo la ley, él vivía bajo la palabra. Por eso era reconocido como justo, como recto y como íntegro. Pero todavía le faltaba revelación de esa palabra para cuando llegara la aflicción. Por eso fue que Dios permitió que Job fuera tocado por Satanás. Por eso Dios permitió que la cobertura muchas veces nos va a probar, muchas veces va a permitir
que pasemos situaciones para sacar lo mejor de nosotros, para poder tener la revelación que solamente viene de Dios a través de su palabra. Ahora yo te pregunto, ¿qué haces cuando el sufrimiento destroza el gozo que tú tienes? ¿Qué hacemos cuando el sufrimiento llega y destroza nuestro gozo? ¿Qué haces cuando tu alma se abre, se quebranta y ya no hay suficientes lágrimas para poder con el sufrimiento? ¿Qué haces? ¿Qué tú haces cuando el dolor te roba la esperanza y te invita a renunciar a tu vida como lo hizo Job? Job quería morirse a tal nivel, como te dije, que maldijo el día en que nació. Y eso es fuerte, porque quien decide cuándo tú naces y cuándo tú mueres, ¿quién es? El Señor. Tampoco tenemos potestad sobre eso. No tenemos potestad sobre eso. ¿Qué tú haces cuando las profundas lecciones del alma se burlan de tu fe? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú actúas? ¿Comienzas a ser como Job, a reclamarle al Señor lo bueno que has hecho? ¿O prefieres esperar en Dios y su revelación y su plenitud? ¿Qué esperas tú cuando el alma, cuando tus sentimientos, cuando tus emociones son afectadas y comienzan a afectar tu fe? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? A nosotros no se nos puede olvidar lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Y te lo repito, iglesia, y que se quede grabado en tu corazón. Todas las cosas obran para bien. Por eso yo tengo que tener una actitud diferente ante la situación, ante el conflicto, ante las aflicciones. Yo tengo que tener una decisión diferente y pensar de una manera diferente. Muchas veces tomamos la postura como Job. Hay veces que nosotros no queremos hablar con nadie. Hay veces que no queremos hablar ni con Dios por lo que nos pasa. Y comenzamos a pasarle factura a Dios por las cosas que suceden. Y yo pensaba mucho en esto esta semana. Ayer recibí confirmación de esta palabra. ¿Cómo a veces podemos decir que Dios no está en el asunto? ¿Cómo podemos decir que estamos solos? ¿Cómo podemos decir que Dios no existe o que Dios no hace nada? ¿Cómo somos tan capaces? Y más que misericordioso es el Señor, que no hace como Job, que se enfrentó y le llamó la atención fuertemente. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Donde hice esto. ¿Dónde estabas tú? No tenemos ni siquiera la mínima autorización de reclamarle al Señor. No somos quien de reclamarle nada al Señor. Porque todas las cosas obran para bien. Pero muchas veces comenzamos y queremos castigar a Dios por lo que a nosotros nos está pasando. Y comenzamos a cuestionarlos con los porqués. Y tú sabes qué, que cuando a veces comenzamos con los porqués, podemos decir cosas que no son agradables a Dios. Podemos ofender a Dios. Podemos lastimar a Dios. Y podemos decir cosas como estas. ¿Cómo pudiste hacer esto? A muchos les ha pasado. ¿Cómo es posible que tú hayas permitido esto, Dios? Si es así que tú tratas a los que te aman, ¿es así que tú tratas a los que te aman? Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro problema. A veces le reclamamos al Señor, tú te has olvidado de las promesas que has hecho. Tenga mucho cuidado, iglesia. Dios no se olvida de nada. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios sabe lo que hace en su perfecta voluntad. Solo está a nosotros creer y vivir en lo sobrenatural de Dios. Hay veces que le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, después que tú me diste esto, que yo te lo pedí en oración, ahora tú vienes a retractarte y vienes a quitármelo.
¿Cuántos no han dicho de esta manera? Y empiezan, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y empezamos por los por qué. Job comenzó con todas estas preguntas. Job comenzó a desafiar a Dios en todo lo que él vivía. Job vivió que le mataran a sus hijos. Job vivió muchas cosas. Pero el resultado luego de lo que Job vivió fue lo más hermoso y lo más grande en la vida de Job. Pero Job tuvo que entender la grandeza de Dios primeramente. Por eso titulé este mensaje el otro lado del porqué. Porque es triste cuando nosotros comenzamos a cuestionar a Dios. Porque Job vivió momentos difíciles. Pero nosotros tenemos que ver qué sucedió luego de la actitud de Job, del enfrentamiento con Dios. Porque Dios lo enfrentó en medio de aquel torbellino. La palabra dice que el Señor se le apareció en medio de un torbellino. Yo me imagino ese momento en que Job pudo ver ese torbellino y escuchar la voz fuerte de Dios diciéndole: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Nosotros somos locos pidiéndole al Señor y reclamándole: ¿dónde tú estás que no me ayudas? ¿Dónde tú estás que no me salvas? ¿Dónde tú estás que no me sacas de esta situación? Pero hoy el Señor te pregunta: ¿dónde estabas tú? ¿Qué estás haciendo tú para salir de tu aflicción? ¿Estás buscándome? ¿Te estás acercando a mí? ¿Estás viendo más allá de solamente lo que has oído escuchar de mí a través de la palabra? ¿Has profundizado un poco más antes de abrir tu boca a reclamarme por qué yo no he actuado? El Señor quería enseñarle a Job la grandeza de su poder. Que es bueno vivir justamente, que es bueno vivir en rectitud, que es bueno vivir en la integridad, porque somos reflejo de Cristo aquí en la tierra. Pero que nunca se nos olvide que todo esto es gracias a Dios. Que nada de lo que nosotros obtenemos o ganamos o hacemos es porque nosotros lo hacemos. Es porque Dios nos lo permite, porque Dios nos bendice, pero que nunca se nos olvide que la grandeza y el poder y la soberanía es de Él. Que nada de lo que hagamos hecho fue por nuestras propias fuerzas, es porque Él lo permitió, porque Él decidió bendecirnos. Nosotros seguimos caminando en esa rectitud y en esa integridad, pero no nos podemos olvidar de quién es Dios. Que Él tiene que estar plasmado dentro de nosotros para que cuando venga la aflicción y el problema, nosotros mantengamos nuestra rectitud y nuestra integridad en Dios. Reconociendo que el poder para sacarme de la situación en la que estoy, solamente la tiene Él. Aleluya. Así que en la historia de Job, luego que Job comenzó a reclamarle a Dios o a poner sus puntos, pensando que lo que le estaba pasando era injusto y que Dios lo confronta, Job tuvo que entender la verdad de Dios. Job tuvo que confesar lo que vivió en ese momento al encuentro con el Señor. A ese momento en que el Señor lo estaba confrontando. Y Job tuvo que decir: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En este versículo de Job, en el capítulo 42, Job responde a Dios que después de haber comprendido la intención de Dios al quebrantarlo, entonces él podía ver quién era Dios. En ese momento Job tuvo que entender y comprender quién era Dios, la grandeza del Dios que todavía lo mantenía aún en su aflicción vivo.
y no le había quitado la vida. Job tuvo que entender en ese momento quién era Dios. Porque hay veces que nosotros podemos, como te dije, conocer la palabra, pero entonces no ponerla en práctica cuando nosotros nos llegan esos momentos difíciles. Y ver a Dios equivale a ganar a Dios. Es recibirle y dejar que crezca en nuestro corazón. Ver a Dios transformar nuestra vida desde el interior. Transformarnos y llevarnos a una forma diferente de ver la vida. Job tuvo que ser confrontado por Dios. Ser transformado significa que el elemento de Dios es añadido a nuestro ser, de tal manera que podamos magnificarle y glorificarle, llevando su imagen y su señorío a todo lugar. Cuando yo entiendo quién es Dios en mi vida, jamás voy a atreverme a reclamarle a Dios algo por lo que esté viviendo. Esto fue lo que tuvo que vivir Job. Dios necesitaba confrontarlo. Y hay veces que Dios necesita confrontarnos a nosotros. Hay veces que Dios permite cosas para que podamos entender, como te dije, el poder y la grandeza de Dios. Pero sobre todo, su soberanía. Nosotros necesitamos esa integridad como Job. Pero nosotros necesitamos una integridad más elevada que solamente proviene de Dios y no de nuestro esfuerzo. Nosotros necesitamos tener una integridad que solamente viene de Dios. Esa integridad es por dentro y por fuera. No solamente en los esfuerzos que podamos hacer cumpliendo su palabra, sino es que dentro de nosotros la estamos viviendo para cuando se presente el día malo. Por eso que Dios, en vez de darle explicaciones a Job, solamente lo reprendió. Y vuelvo y te repito, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Y le dijo más, házmelo saber si tienes inteligencia. Nuestra capacidad es sumamente limitada. Por eso, al ser limitada, comenzamos a reclamarle a Dios. Y comenzamos con los por qué. Pero tenemos que mirar al otro lado de esos por qué. Tenemos que irnos más allá. Y no comenzar a reclamarle al Señor, sino ir más allá. Pasar al otro lado de la aflicción. Mirar cuál es lo que el Señor nos quiere entregar. Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Para poder ver más allá la grandeza de Él en nuestra vida. Tú puedes buscar en el capítulo 38 al 41 todo lo que el Señor le registró a Job de quién era Él, de la grandeza y soberanía de Dios, que solamente Job pudo decir, mis ojos ahora te ven. Eso significa que el espíritu de Dios, del espíritu de Job, había sido renovado. El espíritu de Dios de Job estaba siendo cambiado en ese momento, en esa confrontación. Por eso es que le dice, ahora mis ojos te ven. Nosotros vimos aquí, estuvimos hablando de los ojos espirituales que deben de estar abiertos. Pues eso le faltaba a Job. Job había escuchado de quién era Dios. Job había escuchado de las cosas que el Señor puede hacer, pero se le había olvidado ir un poco más allá, entender quién era Dios. Solamente había oído, pero todavía no había visto las experiencias y la magnitud del Dios al cual él le estaba sirviendo. Y por eso es que a veces llegan los momentos difíciles. Obviamente Job no se refería a que sus ojos naturales estaban abiertos. Estaba hablando de ojos espirituales, que lo vimos aquí. Los ojos espirituales de Job fueron abiertos, pero fue el entendimiento. Cuando hablamos de los ojos espirituales, se refiere a que nuestro entendimiento fue abierto. Y eso está en Efesios 1:18, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestros ojos espirituales son abiertos cuando entendemos a no ponerlo en lo terrenal, a no solamente fijarnos en lo que nos está pasando como estaba haciendo Job, a no fijarnos en lo que hemos hecho bien delante del Señor, porque Él lo sabe. Él quiere que nuestros ojos sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, de entender quién es el dueño de la verdad, de entender quién es el Señor en nuestra vida, de entender la soberanía y la grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos con ojos espirituales, estos ojos pueden matar entonces el sufrimiento y la angustia que nosotros estamos viviendo. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y le decimos al Señor, ya estamos al otro lado del porqué, ya hemos visto quién es el Señor. Entonces estamos viendo y escuchando, ya no estamos oyendo solamente, sino que estamos entendiendo ahora y estamos viendo quién es el Señor, y nuestros sufrimientos van a desaparecer. El Señor tuvo que confrontar y abrumar a Job para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Cuando decimos abrumar a Dios, es que le puso presión. Y hay veces que hay situaciones que son con mucha presión sobre nuestra vida. No comencemos a reclamarle a Dios. Vamos a mirar al otro lado. Vamos a ver qué el Señor quiere enseñarnos. En vez de decir, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Déjame ver qué tú me quieres mostrar. Señor, he oído las grandezas que tú puedes hacer, pero quiero verte, Señor, en esa grandeza, en esa soberanía. Ayúdame a no pecar en contra ti. Ayúdame a no faltarte. Que seamos no solamente oidores, sino que podamos ver al Señor en medio de la situación. Tenemos que aprender que la gloria de Dios no se puede explicar con palabras, ni con un oído natural. Todo tiene que ser en el ámbito espiritual, iglesia. Recuerda que Job dijo, de oídas te había oído. Job estaba todavía en lo terrenal, no estaba experimentando las grandezas de Dios. Por eso él terminó diciendo, ahora, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora tengo el entendimiento de quién eres tú, ahora puedo comprender lo que tú puedes hacer, que lo que yo viva es nada. Por eso que él decía, soy polvo y ceniza. Él tuvo que entender, soy polvo, soy nada ante ti. Soy nada, Señor, ante tu grandeza, ante tu soberanía. Por eso el Señor le dijo, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Eso fue lo que leímos al principio, en el capítulo 46. El Señor le dijo, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Usted se imagina el Señor confrontándonos de esa manera? Pues hoy el Señor lo está haciendo. La vivencia de Job tan real, que el Señor lo confronta y le dijo, ahora yo te voy a preguntar. Ahora el Señor te pregunta a ti, ¿quién eres tú? Respóndeme. ¿Qué tú puedes hacer si yo creé la tierra? Si yo separé el mar, yo fui el que puse límites al mar. Si yo fui el que hice la luz, ¿qué eres tú? ¿Qué puedes hacer? Respóndeme ahora tú en tu entendimiento. ¿Qué es lo que tú me puedes contestar? Eso es una confrontación fuerte que el Señor le hizo a Job. Y hoy el Señor nos está haciendo a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le podemos responder al Señor? Él es soberano, Él es grande. Así que el Señor lo único que quiere es que nosotros entendamos. Job, después de su experiencia con Dios, no pidió más explicaciones. Por eso fue que dijo, ahora te veo, ahora tengo el entendimiento del poder maravilloso que tú tienes. Yo no soy nada, Señor, delante de ti. No soy nada para reclamarte. No soy nada para decirte por qué has hecho esto. Ahora te tengo el entendimiento y sé quién eres tú en mi vida. Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes quitar, lo que tú puedes poner, lo que tú puedes permitir. Por eso que Job al principio le decía en el versículo, sé que tú puedes hacer lo que tú quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. ¿Quiénes somos para detener los planes de Dios? ¿Quiénes somos nosotros?
Cuando reconocemos quién es Dios y podemos ver con entendimiento su grandeza, vamos a ver las cosas diferentes. Vamos a entender que nuestro sufrimiento es nada. Porque hay un tiempo para todo. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Así que tu aflicción tiene un tiempo de caducidad, de expiración. Hay un tiempo que se va a acabar, que solamente lo sabe Dios. Pero en ti está pasar el proceso, la aflicción, de la manera correcta y ver con los ojos espirituales lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Como te dije, luego que él experimentó lo que Dios hizo, no pidió más explicación alguna con lo que estaba sufriendo. Porque sus ojos espirituales veían a Dios. Sus ojos espirituales veían a Dios, así que ya él no podía pedir más explicaciones. Ya él tenía el entendimiento que no podía reclamarle a Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 22 al 23. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, el Señor hablando, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Cuando el Señor viene, el gozo del Señor entra a nuestro corazón. A Job todavía le faltaba tener este entendimiento, que cuando él tiene a Dios, no importa lo que pase, Él está ahí con Él lo va a fortalecer, Él lo va a ayudar en medio de su proceso hasta que salga de Él aprobado. Porque nuestros procesos es para salir aprobados, iglesia. Para que el plan de Dios perfecto, divino, se cumpla en nuestra vida. Nuestra mentalidad, nuestro entendimiento tiene que cambiar. Nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos al entendimiento de parte del Señor. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros tuviéramos el entendimiento correcto, nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos, que ahora viendo las grandezas del Señor, entenderíamos la verdad de Cristo cuando dice que las aflicciones que estamos viviendo en este momento no son comparables con la gloria venidera, con lo que está al otro lado, con lo que nos espera. Porque Job estaba aferrado a lo que estaba viviendo, pero no estaba mirando más allá. Tuvo que Dios confrontarlo, tuvo que hacerle frente, tuvo que cambiarle el entendimiento, tuvo que abrirle los ojos espirituales. Y luego que entonces Job tuvo la experiencia, Job se olvidó del sufrimiento. Y luego que salió de ese proceso aprobado, ¿qué pasó con Job? Job recibió su bendición. Job salió de aquel proceso y todo lo que Job había perdido fue recompensado doblemente. Todo, nos dice algunas cosas, todo lo que Job perdió fue multiplicado. Si Job hubiera tenido el entendimiento en medio de la aflicción, si Job hubiera comprendido quién era Dios antes de comenzar a reprochar y a reclamar y decir que él era íntegro, que nada de lo que le estaba pasando tenía que pasarle, si él hubiera tenido el entendimiento, hubiera comprendido que la gloria venidera era mayor y estaba a punto de manifestarse. Si Job hubiera tenido sus ojos espirituales abiertos a reconocer quién era Dios. Y qué diferente, iglesia, es cuando la vida de nosotros conoce no solamente que Dios existe, sino que su Espíritu Santo está presente y nos abre esos ojos espirituales para tener un encuentro personal con Dios, para tener un encuentro donde nosotros podemos comenzar a sentir su amor tan fuerte en nuestro corazón, que comenzamos a decir, Señor, yo te había oído, pero ahora te puedo ver, ahora te conozco. ¿Quién eres tú? Porque estás viviendo una experiencia, estás en la plenitud de Dios, porque no es lo mismo el conocimiento que la vivencia en el Señor. No es lo mismo tener el conocimiento de Dios, la existencia de Dios, pero vivir
en pos de Dios. Tenerlo presente, cuán grande, cuán soberano Él es en nuestra vida. Que el control de nuestra vida la tiene Él y no nosotros. Cuando comprendemos quién es el Señor en nosotros y que no es un Dios de lejos, sino un Dios de cerca. Que no es un Dios que está en el cielo y nosotros aquí en la tierra abandonados. No, iglesia y amigo que me escucha. Dios está en el cielo, pero está junto a nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, está junto a nosotros. Ese es el entendimiento y la claridad y que nuestros ojos puedan ver quién es Dios en nosotros, que no está lejos de nosotros. Aleluya. Él envió a su Hijo y sacrificó a su único Hijo para que tuviéramos esa cercanía con Él, para que pudiéramos ver quién es Dios en nosotros. Él no es un Dios de lejos. Él sabe lo que tú estás pasando. Él conoce lo que tú estás sufriendo. Pero ¿qué estás haciendo tú en medio de tu aflicción? Solamente tienes el conocimiento de que Él existe, de que Él puede hacerlo, pero no estás teniendo la vivencia en el Espíritu de quién es Dios, de lo que Él puede hacer. Porque hay veces que confesamos la palabra y decimos: Dios, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú todo lo puedes hacer. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que dentro de nosotros nuestros ojos espirituales estén en lo sobrenatural de Dios y podamos ver lo que Él puede hacer? A veces se queda en palabras, pero no en vivencias en el Espíritu, iglesia. Y la aflicción nos arropa, la aflicción nos atribula y dejamos posiblemente que nuestra vida haga lo que hizo Job, de hasta maldecir el día en que nacimos. Tenga mucho cuidado de hablar lo que no tenemos que hablar, de hablar cosas que no le agraden a Dios. Dejémoslo porque y comencemos a vivir viendo a Dios en su manera sobrenatural, en el poder que solamente Él tiene. Jesús nos ama tanto, iglesia, que Él desea que no solamente vivas con conocimiento, sino con entendimiento. Que puedas ver la dimensión sobrenatural sobre nuestra vida. Para que tú puedas entender la verdadera relación que Él quiere tener contigo. La relación de intimidad que Él quiere y desea vivir contigo, de un Dios cercano. De un Dios que quiere ser tu mejor amigo. De un Dios que quiere llenarte plenamente. Que tú vivas en su plenitud. Que no temas acercarte a Él, sino que vivas creyendo que Él lo puede hacer. El Señor es el primero que está interesado en nuestro bien, en que tú estés sano, en que tú estés feliz. Pero solamente con Él somos felices. Cuanto más cerca estés de Dios, más vas a descubrir el amor y la plenitud de Dios. Más cercano vas a ser de Él. Más vas a depender de Dios. Más vas a buscar su presencia. Y de esa manera tú vas a poder permitirle al Espíritu Santo de Dios tener toda autoridad sobre tu vida. De esa manera le vas a permitir al Espíritu Santo trabajar sobre tu vida y vivir bajo la unción sobrenatural de Dios. Quitemos nuestros ojos de lo que está pasando en nuestra vida. Quitemos nuestros ojos de todo aquello que quiere quitar nuestra vista de Dios. Permitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Miremos al otro lado de las grandezas que el Señor tiene separadas y reservadas para nosotros. Porque Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede hacer. Y Él nos puede dar mucho más de lo que nosotros pensamos. Mira lo que dice Romanos 8:32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto a su Hijo todas las cosas? No dice algunas, dice todas las cosas. ¿Tú sabes lo que el Señor te quiere entregar? Lo que te quiere dar.
y te lo quiere dar multiplicado. Si tú has perdido algo hoy, si has tenido pérdida o si has tenido momentos de aflicción, momentos difíciles que han llegado, solamente confía y dile: Señor, yo te he oído, pero hoy yo entiendo y quiero ver que mis ojos sean abiertos. Quiero que mi entendimiento sea otro, que mi entendimiento en tu soberanía esté presente. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso, cuando entendió la grandeza del Señor, se arrepintió y reconoció que era polvo y ceniza. Hubo arrepentimiento en Job, y el arrepentimiento terminó con su sufrimiento. El arrepentimiento terminó con su aflicción. Cambió su forma de ver las cosas. Job no tenía pecados ocultos, pero la ignorancia, al decir que Dios era injusto porque él no tenía por qué pasar con lo que estaba viviendo, era lo que Job tenía que arreglar en su vida. Por eso Dios estaba tumbando todo eso que Job estaba viendo terrenalmente y reedificarlo para que entonces sus ojos fueran abiertos a la verdad que él conocía y había oído, pero no la estaba viviendo. No estaba viviendo el Dios que lo tenía todavía de pie. Amén. Nosotros podemos pecar dudando del carácter de Dios, y eso no puede pasar en nosotros. No pequemos dudando del carácter divino y soberano de Dios. Y cuando comenzamos a reclamar y pensar que no tenemos que estar pasando por lo que estamos pasando, estamos dudando del carácter de Dios. No seamos necios preguntándole con enojo a Dios: ¿por qué has permitido que todo esto o aquello suceda en mi vida si somos tan buenos? Dios ve que somos buenos y Dios quiere que seamos perfectos delante de Él. Y eso está en Deuteronomio, que el Señor pide que seamos perfectos delante de Él. Pero no solamente perfectos, nuestro interior tiene que estar viviendo una vida en lo sobrenatural de Dios, una vida íntegra también dentro de la voluntad de Dios. Que siempre sepamos y tengamos el entendimiento de quién es Dios, y que no tenemos nada ni tantito de autoridad para decirle a Él por qué esto y por qué lo otro, sino que comencemos a decir: Señor, ahora mis ojos te ven en medio de mi situación. Por eso es que hoy yo le pido a Dios que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales y quite la venda de tus ojos. Que esa venda caiga de tus ojos, para que no solamente tengas el conocimiento de su verdad, sino que descubras lo cerca que Jesús está de ti. Que comiences a entender que toda situación puede ser pasada cuando reconocemos el gran poder y su amor que Él tiene para nosotros. Entrégale todas tus cargas, todas tus enfermedades, todas tus aflicciones al Señor, confiando en Él y entendiendo quién es Dios. Y Isaías 55, 8 al 9 dice claramente, y esto lo hemos escuchado mucho: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y su palabra dice que sus pensamientos son de para bien para nosotros. Él lo que quiere es el bien para nosotros, pero que no se nos olvide que quien se lleva toda la gloria de todo el esfuerzo que podamos hacer nosotros naturalmente es de Dios. Que iremos en un camino de perfección, pero que en ese camino de perfección van a llegar momentos donde podemos ser probados a ver cuánto nosotros podemos ver a Dios en medio de ese momento difícil.
veamos más allá del otro lado de los por qué, que son las grandezas de Dios y su multiplicación. Al otro lado del por qué podrás ver a Dios de una manera diferente. No solo tendrás el conocimiento, sino la experiencia de verlo y entender su propósito en tu vida. Por eso hoy dile al Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ponte de pie, iglesia. Recuerda que cada experiencia que vivimos es una oportunidad para ver y conocer de una manera más profunda a Dios. Probablemente teníamos un conocimiento solamente doctrinal, o como te dije, de un conocimiento de la palabra. Pero hoy el Señor quiere forjarse dentro de nosotros. El Señor quiere formarse dentro de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra integridad, de nuestra alma, de nuestras emociones, aún de nuestra propia voluntad. Él quiere formarse para que Él pueda reflejarse a otros desde nuestro ser interior. Y esto sería equivalente a que Él se va a manifestar. Y podemos magnificarle y exaltarle con nuestra manera de vivir. Hoy es tiempo de ver todo de una manera diferente. Tú has escuchado posiblemente quién es Dios. O toda tu vida has escuchado quién es Dios. Y que Dios existe y que es todopoderoso. Pero hoy el Señor quiere que no solamente de oídas lo tengas presente, sino que tus ojos puedan ver quién es Él en tu vida. Amén. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Padre, yo te pido por cada uno, Señor, de estas tus ovejas, Señor, de estos tus hijos, Señor. Padre, si hoy, hasta el día de hoy, solamente teníamos un conocimiento de quién eras tú, Señor, ayúdanos a que nuestros ojos espirituales hoy sean abiertos, Señor. Que el entendimiento, Señor, de quién eres tú en nuestra vida sea abierto, Padre de la gloria. Que hoy podamos verte, Señor, de una manera diferente. Que podamos entender tu grandeza y no solamente oírla, sino que vivamos y podamos verla, Señor, reflejada en cada instante de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que no te tenemos que reclamar nada porque tú eres soberano, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar los porqués, Señor, en nuestra vida, a intentar reclamarte o querer saber por qué suceden las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el control de todo, Señor amado. Que no somos quien para decirte nada. ¿Dónde estábamos nosotros, Señor, cuando tú hiciste todo? ¿Dónde estábamos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos, Señor, para reclamarte, Padre de la gloria? Tú eres soberano, tú eres todopoderoso y hoy nuestros ojos serán abiertos en entendimiento para reconocer esa grandeza. Para que el velo de nuestros ojos sea quitado, Señor, y no sean puestos en lo terrenal, sino en lo espiritual, Señor. En lo sobrenatural que solamente viene de ti. En donde nosotros podemos ver terrenalmente lo imposible, con tus ojos espirituales veremos que todo es posible en ti, Padre de la gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Padre. Y a no, Señor, flaquear en ningún momento, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra firmeza. Ayúdanos a mantenernos justo, recto e íntegro, tanto por fuera como por dentro, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón de que en algún momento te podamos fallar con algún reclamo, Padre. Tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Tú eres el dueño, Señor. Y tú tienes planes perfectos, Señor, para nosotros, que fueron aún creados, aún antes de que nosotros naciéramos. Ya tú tenías, Señor, trazado, Señor, nuestro caminar, Padre. Aún antes de nacer, ya tú sabías y habías destinado cosas grandes para nosotros. Que podamos entender
que el momento difícil solamente es para crecer en ti, para acercarnos más a ti y para tener reconocimiento de tu soberanía y de tu grandeza, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Iglesia, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y Dios bendiga cada vida a la distancia. Y dejemos los por qué y díganle al Señor: Señor, yo te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Aleluya. Dios los bendiga.